Thanks, President. Rusia busca desestabilizar la Unión, efectivamente, y para ello Putin ha buscado aliados dentro y los ha encontrado. No es solo Orbán, también son los partidos de extrema derecha en diversos países de Europa occidental. ¿Quién ha practicado las amistades peligrosas con el régimen de Putin? Los euroescépticos, aquellos que desde el interior de la Unión combaten el proyecto de integración europea. Pero en cambio hemos vuelto a escuchar acusaciones relacionadas con Cataluña. Falso, lo saben, todo es falso. El independentismo catalán no tiene ningún vínculo con Rusia ni es antieuropeo, al contrario, es en una Unión más integrada, donde hemos puesto siempre nuestras esperanzas, porque lo que buscamos es un Estado catalán dentro de la Unión, no contra la Unión. De hecho, es gracias a los tribunales europeos que podemos hacer política desde el exilio. Quizá las alianzas de Putin desestabilizan la Unión, pero lo que seguro que le desestabiliza es que haya partidos que usen la difamación y la mentira para atacar a sus rivales políticos. Y lo más grave es que haya jueces que los amparen. Basta, basta ya de difamación, basta de lawfare. Sin una justicia imparcial no hay ni Estado de Derecho ni democracia y el proyecto europeo será imposible.